buenas tardes, soy Macario Lozano en su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, vamos a tratar un tema que es interesante, pero no se debate. Es el caso de las leyes que aprueban la legislatura local y que generalmente muchas no se aplican y los diputados tampoco se preocupan mucho por saber si se aplican o no se aplican, ¿no? Sí, lamentablemente pues se aprueban muchas leyes, sabemos que hay de hecho dictámenes importantísimos, pero fuimos a preguntarle a legisladores de diferentes bancadas qué seguimiento dan, qué es lo que hacen después de aprobarla y lanzarla, digamos, ¿no?, a que empiece a aplicar, si realmente verifican que se lleve a la realidad. Vamos a ver qué nos dijeron. Si se aprueban, se les tiene que dar seguimiento, pero ya son los órganos de gobierno los que ya se les legitimó para que puedan darle ellos ese seguimiento y ese ejercicio, vaya. Porque nosotros aprobamos, pero no tenemos ningún instrumento para darle seguimiento pues a las cosas. Pero las áreas operativas tienen que hacerlo, vaya. Ahí están las áreas operativas. Y a lo mejor también es una deficiencia de nosotros como diputados el no informarle a las áreas operativas, pero también ellos tienen la obligación de acercarse para ver cómo van a estar operando, porque las modificaciones de la ley les dan un nuevo marco legal y ellos tienen que estar acorde con ese nuevo marco legal. Que se le dé seguimiento de forma correcta a lo que se aplica en los congresos. La obligación es de quien las aplica, seguimos sosteniendo esto. Tendría la obligación de darlas a conocer, pues sería el Ejecutivo Estatal, ¿no? En razón de los programas que tiene para que la ciudadanía ejerce el derecho que puede contener la norma que nosotros estamos creando. Pues también nosotros a su vez tendríamos que hacerlo público en la medida que en los distritos donde participamos, aunque pues ahí tenemos la diferencia, porque hoy el grupo en el poder pues tiene la gran mayoría y pues si ellos no le dan la difusión, pues entonces los alcances serán muy cortos. De nada sirve que nosotros legislemos si quien tiene que aplicarla no la aplica. Ahí el responsable tendrá que ser el Estado. Y el responsable es el Ejecutivo de divulgar, de promover, de hacer del conocimiento a la ciudadanía. ¿Sí? No, ahí no hay comisión. No, nosotros sí tendríamos que dar el seguimiento en lo que se nos aprueba y quien de los demás grupos parlamentarios también se les aprueban, pues yo también es obligación de ellos darle el seguimiento, si va a alguna dependencia, pues vigilar o exigir que la dependencia aplique la norma como tal, porque si no, pues no tiene sentido que nos vengamos a sentar si la ley en su contenido no se aplica. Todas las leyes aprobadas, las reformas aprobadas, tienen el carácter obligatorio y las áreas quienes se encargan de su aplicación tienen la obligación de hacerla del conocimiento de los ciudadanos y de darle cumplimiento inclusive las áreas sustantivas de gobierno de la aplicación de esas normas, independientemente de que, bueno, pues está publicado en la Gaceta Parlamentaria, en los diferentes medios de comunicación, pero principalmente aquellas reformas que impactan, por decir algo, en materia de educación, la autoridad educativa tiene la responsabilidad de hacerla del conocimiento de los ciudadanos, así como su aplicación exacta y estricta de la iniciativa. Y bueno, aquellas que no la apliquen, bueno, pues también tienen ahí las sanciones correspondientes. Sí, la legislatura, por supuesto, tiene siempre la responsabilidad de exigir a las diferentes áreas que una vez que hemos aprobado las leyes, les den cumplimiento. Esa es una exigencia de inicio de la legislatura y así lo hacemos con todas las áreas de gobierno a quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley. En cuanto a la difusión de todas aquellas reformas y leyes, acuerdos, son dadas a conocer también pues por las mismas áreas sustantivas de gobierno que tienen a su cargo la aplicación de la norma, independientemente de que se hace una difusión pues a través de los diferentes medios de comunicación. Bueno, sí se da un seguimiento, se busca tener un seguimiento. El ejercicio y el cumplimiento de las leyes se ve luego en los informes. Y hay algunas leyes en específico a las que sí les ponemos la obligación de rendir informes periódicos. En general, pero ¿cómo supervisas tú el cumplimiento de un código civil, por ejemplo? Eso no es posible. Una ley de trata sí se puede ver cómo se cumple y se pone un periodo de cumplimiento de informes. Y bueno, el Congreso exige esos informes. Por ejemplo, en los puntos de acuerdo no hay una obligación vinculante. Bueno, fundamentalmente es el peso político de que un poder le exige al otro. Nos hace falta un Congreso más plural para que no haya una mayoría que cubra lo que no quiere actuar el Ejecutivo.
Un Congreso en donde depende la mayoría de un gobernador, pues es un Congreso que termina siendo una oficialidad de partes. Miren, la cuestión de las leyes no es una cuestión sencilla y una cuestión tampoco menor, es una cuestión relevante, trascendente, porque la mejor ley del mundo de nada sirve si no se aplica. Así es, la verdad es que es bueno tener normas pues importantes, como la ley de trata que se ha aprobado, la ley del agua, entre otras, pero sus disposiciones a veces quedan en el papel. Lo vemos, ejemplos claros, el Código de la Biodiversidad, que obliga a separar la basura y a que se trate de manera diferenciada. No se hace, no lo hacen ni las autoridades y la mayoría de los ciudadanos, pues tampoco. La ley indígena, que estableció muchísimas cuestiones de apoyo y facultades y demás a estas poblaciones y que tampoco se están respetando. Yo creo que los diputados, cuando dicen que ellos no son responsables de aplicarlas, no sé si no entendieron la pregunta o no saben a qué está refiriendo. Efectivamente, ellos no son los encargados de aplicarla, pero ellos son los que las piden, son los que la aprueban y consecuentemente debe interesarles que su trabajo legislativo se aplique, tenga resultados prácticos. Pero si no les interesa, por lo que vimos, salvo creo que el del PAN, dice que sí le dan seguimiento, el resto no se preocupa, no sabe si las leyes que han aprobado a lo largo de ya van a ser 2 años, si se están aplicando o no se están aplicando, y es también una irresponsabilidad. Yo creo que el Poder Legislativo tiene que vigilar y estar atento para que lo que aprueba, que se legisla, pues también se aplique, ¿no? Sí, deslinden responsabilidades diciendo que eso le toca a la autoridad, que ellos son los que tienen que aplicar y los que tienen que revisar y demás, pero en realidad, pues sí, la autoridad lo tiene que aplicar, pero si no hay nadie que lo presione, que le diga que no lo está haciendo, pues ellos pueden dejar de hacerlo y si nadie reclama, pues evidentemente que no pasa nada, ¿no? Entonces sí es importante que los diputados, sobre todo cuando ellos promueven un cambio, una reforma, una ley, en este caso, por ejemplo, Alfonso Bravo habla por ejemplo, la ley de trata, es cierto, el PAN ha estado muy atento a esta ley, a que se vaya cumpliendo lo que se estableció en ella, pero no pasa lo mismo con todas las leyes ni con todos los grupos parlamentarios, con ese argumento de que a ellos no les corresponde. Sí, no le corresponde aplicarlo, eso está claro, ellos legislan y el Ejecutivo pues ejecuta, por eso se llama Ejecutivo, pero ellos tienen que ver que el Ejecutivo ejecute, efectivamente, que sus leyes se aplican, que tengan los resultados que están buscando en cada ley, y si no se tienen los resultados y ellos ni cuenta se dan, pues imagínate, entonces hay un desfase ahí que también no creo que sea lo mejor. Sí, tendrían que llamarles la atención, tendrían que hacer uso de la tribuna, de los exhortos, entre otras cuestiones, porque hemos visto que a veces el Ejecutivo rebasa, como también lo hace el Legislativo, rebasa los plazos para emitir algún reglamento o algún cuerpo articulado que tendría que venir a complementar alguna ley, y si no se hace, pues esa ley nunca se va a poder aplicar al 100%. Entonces sí es importante que los diputados estén al pendiente, porque finalmente ellos legislan, pero no basta con aprobar una ley, hay que darle seguimiento y verificar que se lleve a la práctica, porque si no, no tiene ninguna utilidad. La población no siente que los diputados estén haciendo algo de provecho, porque esas leyes se quedan solamente en el papel. Sí, creo que un caso también de incumplimiento y que no les es indiferente al Poder Legislativo, a los diputados, es el caso de cuando el presupuesto se rebasa en determinado porcentaje, el Poder Ejecutivo, el gobernador, pues tiene que solicitar a la Cámara una especie de reconducción del presupuesto del gasto, porque para que le autoricen a ejercer esos recursos extraordinarios cuando pasan cierto porcentaje. A veces rebasan 3-4 veces el monto que se exige como mínimo para que pueda pedir autorización y no pide autorización y a nadie le interesa. Sí, ¿no? O también el tema de las grúas y los corralones, que es algo que ya se reguló, que se estableció que tiene que haber tarifas, que tiene que haber precios expuestos al público para que sepan cuánto les va a cobrar la grúa, cuánto le va a costar estar en el corralón, que le tienen que dar un documento donde le señalen qué es lo que usted deja en su vehículo, qué condiciones llega, y así se lo tienen que entregar para que no le roben nada, y que lamentablemente pues no se ve que se lleve a la práctica, que no se ve que se haya sancionado a nadie tampoco, y pues que siguen las denuncias de abusos por parte de corralones y grúas. Sí, yo creo que incluso la Cámara se haría muy bien en integrar una comisión específica, así como tiene comisiones en distintas materias, también una para que le dé seguimiento a sus leyes que aprueba, a ver si se cumplen o no, si no, pues cuando menos para decir al Ejecutivo, oigan, no se están cumpliendo, ¿no? Claro, ahí está el Instituto de Estudios Legislativos, por ejemplo, asuntos parlamentarios también, y finalmente cuando no hay periodo ordinario, pues se pueden poner a hacer eso, o sea, no tienen argumento porque las
comisiones no sesionan todos los 365 días del año, así que sería importante que los diputados lo verificaran, porque normalmente cuando hay un reporte de que no se ha hecho esto, por ejemplo, cuando se establecieron recursos para los bebederos, no en materia de legislación, pero sí como una partida específica, pues el PRD fue el que tuvo que hacer su investigación, preguntar a la autoridad cuál era el avance, y bueno, hasta la fecha se dejó de aplicar y no se sabe exactamente si se ejerció el 100% de ese recurso. Hay muchísimas cuestiones que quedan en el aire, que son buenas además por parte de los diputados y que lamentablemente se pierden por no seguir el camino para ver qué es lo que pasó. Sí, es decir, el marco jurídico se ha reformado, se ha condicionado, se ha modificado en sentido positivo, pero no sabemos ese impacto que tienen en la población, en la sociedad y sobre todo en los niveles y condiciones de vida de la población. Sí, tenemos nuevas leyes, pero no siempre se llevan a la práctica, o no sabemos, por ejemplo, en el criterio de los jueces en materia civil, en materia penal, si realmente se están aplicando, o si el haber agravado penas también está funcionando, por ejemplo, ¿no? Que es algo que también tendrían que estar analizando y que la verdad los diputados pues como que han dejado de lado. No hacen porque dicen que no es obligación. No es obligación legal, sí, pero creo que en su trabajo sí debe estar en su responsabilidad, en sus preocupaciones, que sus leyes se cumplan. Y si ellos no lo hacen, pues nadie lo va a hacer. O sea, claro. la mayoría de los ciudadanos no está atento a la Gaceta y a checar qué es lo que pasa, o a veces se quedan con la idea de que, pero pues esto ya pasó, ¿no? Que no lo aprobaron los diputados, y si no pero si la autoridad no lo ejecuta y nadie reclama, no pasa nada, aunque se esté cometiendo una falta. Así es. ¿No? Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas.